Bienvenidos, hermanos, hermanas, a esta segunda sesión que tenemos de nuestra materia Predicación Expositiva. La verdad que yo no sé qué les pasó por la cabeza, queridos hermanos y hermanas, cuando ustedes tuvieron la primera clase, cuando terminaron o de ver la grabación o de ver la clase en vivo. No sé qué pensaron de la materia, no sé, no sé qué pensaron del profesor, pero eso no me lo digan, eso quédenselo entre ustedes nomás. Pero en esencia de la materia, ¿qué tanto ruido pudo causar en ustedes el hecho de considerar la posibilidad, fíjense lo que voy a decir, para quienes nunca han predicado, tener que hacerlo por primera vez? Segundo, tal vez quien no ha predicado siente el desafío de decir, y no sé cómo le voy a hacer, ¿no? No sé, me voy a poner nervioso, nerviosa, se me va a olvidar todo, no sé si lo voy a hacer bien. En fin, siempre hay como que ese desafío, ¿no? De tal vez no hacerlo como debe hacerse una predicación. Pero también para quienes ya tenemos muchos años predicando, el desafío es doble, ¿no? El desafío es doble. Porque acá tenemos a muchos predicadores, pastores como alumnos, ¿no es cierto? Que ya tenemos muchos años predicando, pero que lo hemos hecho con nuestros moldes, hemos hecho nuestras estructuras. Y es más difícil salirnos de nuestras estructuras. Yo recuerdo que fui a dar un curso de predicación, el que ustedes están recibiendo. Y bueno, fue muy intensivo, fue muy express, casi lo di ahí, nada, ¿viste? Y un consagrado, después de que terminó la capacitación, le dijo al pastor, mire, pastor, dice, la verdad que estuvo muy linda la clase, pero no, yo voy a seguir predicando como yo sé predicar. Yo no, yo voy a seguir predicando así. Así que no voy a cambiar. Pero es un desafío, hermanos, y yo quiero invitarlos a ambos grupos, a los que nunca han predicado, que confíen en que el Señor les ayudará y que tal vez ustedes ahí descubran parte de los dones que el Espíritu Santo les ha dado, ¿no? Todos tenemos inicios difíciles, todos, ¿no? Todos los predicadores hemos tenido momentos buenos de predicación y momentos no tan buenos. Y también quiero animar a quienes ya han predicado a poder darse la oportunidad de cambiar sus esquemas, sus formas, sus estructuras e incorporar cosas nuevas. Porque en ambos casos, hermanos, lo único que deseamos es que la iglesia sea edificada y Dios sea glorificado. Tenemos que romper el paradigma de que el predicador solamente es para entretener, y tenemos que romper el paradigma de que la predicación solamente es un punto dentro del programa de la iglesia. Son dos paradigmas, hermanos, que han dañado profundamente la espiritualidad y el crecimiento de la iglesia. Vemos con profunda tristeza que muchos de nuestros hermanos que tienen años de ser miembros de iglesia siguen sin conocer la palabra de Dios, siguen sin dar ese paso de crecimiento, y muchos siguen queriendo beber leche, leche espiritual, estoy hablando. Y es probable que mucho tengamos que ver nosotros los predicadores porque no hemos sabido dar alimento adecuado. Entonces, tenemos que romper ese mito, hermanos, de que la predicación solamente es para entretener a la gente, para que cuando la gente sale del culto, ¡oh, qué che! ¿Cómo estuvo la prédica? Maravillosa! Vos no sabes, increíble estuvo la prédica. ¿Y de qué trató? Mira, no sé, la verdad que no me acuerdo, pero de que estuvo buena, estuvo buena. Hoy tenemos a muchos de nuestros miembros que salen del culto tal y como entraron. Y entonces la predicación se convierte como una especie de entretenimiento. Y miren, se los digo yo, no sé si le pasa al pastor Manuel, al pastor Dante, a los que conozco que predican. Pero hoy en día, hermanos,
Hoy en día, el predicador tiene que hacer 1000 piruetas, 1000 malabares, tiene que hacer todo un show para que la iglesia diga, estuvo buenísima su predica, aunque no se acuerden de ella, ni se acuerden de lo que dijimos. ¿Ah? Tenemos que romper ese mito y tenemos que luchar para que la iglesia sepa que la predicación es el alimento espiritual que Dios da a su pueblo. El problema es que muchos hermanos están flaquitos, 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 casi se les ven las costillas de la fe. Otros de plano están refamélicos, de verdad. Y muchos otros están en terapia intensiva porque sus plaquetas espirituales ya no existen más. Entonces, rompamos eso y yo los invito en el nombre de Jesucristo a que nos levantemos como una generación que podamos recuperar esta pasión por la predicación, pero dando un alimento que no entretenga, sino que haga provecho. Ajá, que haga provecho. Bueno, lo segundo que tenemos que romper, hermanos, es que la predicación no es solamente un aspecto del programa. Ustedes saben que la liturgia de la iglesia tiene dos puntos centrales. Tiene más, pero voy a decir dos. Cuando ustedes van al culto el sábado al culto, en el culto suceden dos cosas, que a veces ni cuenta nos damos, pero suceden dos cosas. Primero, nosotros le hablamos a Dios en el culto, ¿no? Le hablamos a Dios. ¿De qué manera le hablamos? Y cuando le cantamos, ¿no? Y ahí estamos, enciende una luz y déjala brillar y estamos ahí, envíame a mí, a todas las naciones, y en este día feliz, en este santo lugar, en fin. Le cantamos a Dios y le hablamos a Dios a través de los cantos, a través de las oraciones, ¿no? Dios te damos gracias, Dios te pedimos, Dios esto, Dios lo. En las ofrendas también hablamos con Dios, en fin, todos esos aspectos son la forma que tenemos en el culto de hablar con Dios. Pero lo segundo que sucede es cuando Dios nos habla. Ahí es cuando la iglesia tiene que guardar silencio. Ahí es cuando nosotros tenemos que escuchar lo que Dios quiere decirnos y lo hace a través de este acto de predicación y lo hace a través del predicador o predicadora, ¿no? Entonces la iglesia es allí donde tiene que estar callada. Y como como María sentarse a los pies de Jesús para escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos. Pero aquí pasan dos problemas, dos fenómenos interesantes. La primera tiene que ver con María, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la predicación es como cuando la iglesia se relaja, como diciendo, bueno, ya pasó el momento de la alabanza, de la emoción, del cantar fuerte, de la batería, de la guitarra, de las voces, de todo eso, ¿viste? Todo lo que nosotros hacemos para que el culto sea lindo. Entonces, cuando empieza la predicación, parece que como todos se relajan, empiezan a salir unos de la iglesia, empiezan a acomodarse, empiezan a ver el celular, los del ministerio de música se salen a la calle, como que todo se relaja, ¿no? Como que empieza a haber ciertas distracciones, ¿no? Es como el momento de decir, bueno, listo, ahora puedo salir al baño, puedo hacer esto, o tengo que ir al auto, o el celular. Hay un montón de distracción. Y entonces la gente no está preparada para recibir la palabra. Está distraída, ¿no? Porque no sabe, no tiene conciencia de que ese es un acto en que el Dios redentor, el Dios vivo, quiere tener el encuentro con su pueblo a través de la palabra. Entonces andamos distraídos, ¿no? Y algunas hermanas quizás maquillándose, otros hermanos mandando mensaje porque el proveedor se les ocurrió pedirle el remito, ¿viste? Y están ahí tratando de solucionar el problema del trabajo y estamos distraídos. Entonces, todo lo que va a suceder en esos 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos en que dura la predicación, o una hora si es que el pastor Abraham predica, se pierde. La iglesia no está consciente. No sé cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos sentido distraídos? Estamos en el cuerpo, pero el espíritu está muy lejos. Estamos pensando en 1000 cosas.
Entonces, por eso cuando decimos, che, ¿cómo estuvo la predicación? Y estuvo buenísima. ¿Y de qué trató? No sé. No me acuerdo. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra conciencia de que estamos ante la presencia del Dios que nos habla, no está presente. Bueno, ese es un problema que no podemos solucionar tan fácilmente, porque no podríamos nosotros ponernos como policías junto a cada hermano y hacerle que se siente y que ponga atención. Pero el problema es el otro factor, hermanos, el predicador o predicadora. A veces los predicadores nos sentimos frustrados y a veces enojados porque la iglesia no nos pone atención, porque está distraída. A veces sí tiene razón el predicador, pero a veces la pregunta siempre debe ser en una autocrítica. ¿Preparaste tu sermón? ¿Lo preparaste correctamente? ¿Echaste mano de todo lo que pudiste tener para hacer que la predicación fuera interesante, atractiva, fresca, que captaras la atención de tus oyentes y tus oyentes pudieran asentir con su mente y su corazón con un amén lo que Dios quiso decir? ¿Hiciste una buena introducción? ¿Elegiste el texto correcto? ¿Lo desarrollaste de una manera tal que la gente te fue siguiendo, te fue siguiendo, te fue siguiendo y no diste ni siquiera oportunidad para que ellos se distrajeran? ¿O hiciste un sermón de rodillas, no? Entonces, si es un sermón de rodillas, la gente lo percibe y Dios también, porque Dios no puede dar Espíritu Santo a un predicador que no tuvo el tino o el tiento o la preparación para dejarse llevar por el Señor. Entonces, este factor sí lo podemos corregir, porque este factor somos nosotros. Y de esto trata esta clase. Ustedes van a ser desafiados, hermanos, para predicar. Y tal vez ustedes tengan que predicar para aprobar la materia. Está bien. Y en muchos de los casos será debut y despedida. Es decir, predicarán solo una vez en su vida y nunca más. Solo predicarán para pasar la materia, ¿no? Pero vivirán esta experiencia. Y entonces, a partir de esa experiencia, cada vez que ustedes vean un predicador o una predicadora al frente, jamás habrá un signo de juzgamiento. Jamás habrá un signo de decir, oh, qué aburrido, oh, va a predicar el pastor Abraham, no, ese no sabe predicar. Jamás habrá eso, porque ya sabremos lo que significa. Ya sabremos por experiencia propia que no es fácil, ¿no es cierto? Y entonces estaremos más atentos a escuchar la voz, no importa quién traiga el mensaje, estaremos conscientes de que Dios está hablando. ¿Ok? Muy bien. Esta clase, hermanos, espero que me dé tiempo y ruego a Dios de que sí, va a tener dos propósitos. Voy a plantear los aspectos teológicos que encierran la predicación. ¿Mm? Vamos a ver los aspectos teológicos. Tal vez muchos de ustedes dijeron, bueno, vamos a empezar la materia y vamos ya a empezar a hacer nuestro sermón. No, no podemos hacerlo si no planteamos los aspectos teológicos de nuestra predicación. Si esos aspectos teológicos no están en nuestras predicaciones, hermanos, estamos haciendo discursos políticos o estamos diciendo, no sé, qué sé yo, anuncios de entretenimiento. Lo que vamos a ver ahora son los principios teológicos que sí o sí tienen que estar en nuestros sermones, sí o sí, y que son los que voy a calificar cuando usted darme su sermón. ¿Mm? Bueno, esa será la primera parte de la clase, es el propósito de esta clase, y el segundo propósito va a ser una exégesis de la teología paulina respecto de la predicación. Vamos a hacer una exégesis de un texto bíblico. Porque yo quiero convencerlos, hermanos y hermanas, quiero convencerlos, pero de verdad, que ustedes digan, ahora sí me convencí. Sobre la importancia que tiene este deseo de transmitir la palabra de Dios y que ustedes no tengan miedo y que no rehúsen a esto y que ustedes digan en qué me metí, Dios mío, de haber sabido ni me meto en el seminario y yo estaba re tranquilito en mi banca. Yo quiero suplicarles en el nombre de Jesucristo que no sientan eso,
sino todo lo contrario. Nos sintamos honrados de que Dios se ha fijado en nosotros para transmitir su bendita palabra. ¿Ok? Y todos nos vamos a esforzar por hacerlo mejor. No perfecto. Gracias a Dios, su profesor no es el predicador estrella, entonces vamos a aprender todos juntos. Esa es una ventajota. Yo recuerdo, hermanos, todos conocemos al pastor Ausencio, ¿no es cierto? Y sabemos lo que representa el pastor Ausencio, aparte que es regrandote el tipo. Y yo recuerdo que mi primera vez, una de las veces que yo ya empezaba a predicar, en uno de los cultos, él iba a estar presente. Bueno, yo sentía un terror, un miedo, ¿viste? De que el pastor Ausencio estaba allí y me iba a escuchar predicar. Era un miedo, hermano, un miedo. Yo cuando dije, está Ausencio, no, yo que predique otro. ¿Cómo va a predicar frente a Ausencio? Y yo escuché una voz, por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo en un evento sobrenatural, sino estoy tratando de hacer una metáfora. Escuché una voz dentro de mí que me ha acompañado siempre y ahora puedo predicar con Ramón, con Ausencio, con el pastor Manuel, con el pastor Gustavo, con todos los predicadores. Y no tengo ningún problema por hacer, porque esa voz me ha acompañado siempre. Y esa voz me decía a mí, yo te he dado mi espíritu y tú hablas en mi nombre. Si hiciste bien tu trabajo de preparar tu sermón, entonces yo haré el resto. Yo voy a hacer el resto. Y eso, hermanos, a mí me ha ayudado mucho y se los comparto a ustedes. ¿Mm? Tal vez ustedes algún día predicarán delante de personas que ustedes consideren que son grandes pastores, líderes, hermanas grandiosas. Pero escuchen esta voz, el Espíritu Santo está en ustedes. Y si hicieron bien su trabajo, Dios honrará eso. Así que no tengan miedo de quién está al frente, ¿ok? De quién esté en ese día. Entonces, hablen en el nombre de Jesucristo y vayan para adelante, ¿ok? Bueno, voy a compartir la pantalla para iniciar entonces los aspectos teológicos de la predicación. Voy a hacer antes algo, un segundito. Ahí estoy. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿alguien me quiere recordar cuáles son las tres convicciones que vimos la semana pasada, la clase pasada? Las tres convicciones que no son negociables. Que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Dejo para que otro diga. Ok. Bueno, gracias, Marianela. A ver, ¿alguien más? La convicción de la verdad de la palabra de Dios. La palabra es verdad, es autoridad. Y finalmente, La convicción de la relevancia de la palabra de Dios es viva y eficaz. En buenísimo. esencia, se convierte en el encuentro vital entre Dios y nosotros. Muy bien. La palabra es relevante, ¿no es cierto? Bueno, dicho entonces lo anterior, vamos a entrar en materia. Por favor, hermanos, hermanas, recuerden, esta no es una materia de expertos, gracias a Dios, así es que yo les pido que todos colaboremos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quiera compartir, por favor. Yo ahora no los veo a nadie porque solamente por temas de la grabación, pongo la cámara donde yo me veo. Así que ya sea que levante la manito ahí en el emoji o activen su micrófono y yo con todo gusto paro. Bien. La teología de la predicación, hermanos, es la esencia fundamental de la misma. Si no existen los elementos teológicos de la predicación, si no, a ver, no voy a abordar mucho, pero bueno, teología tiene que ver con aquello que es nuestro entendimiento de Dios. Palabras llanas, ¿no? Palabras llanas. Teología es de qué manera aprendemos a conocer a Dios, ¿no? Y nos relacionamos con Él. Entonces, este conocimiento de Dios debe estar presente en nuestra predicación. Entonces, vamos a ver algunos principios que tienen que ver con esta esencia teológica de la predicación. Primero, la predicación, hermanos, el sermón, como quieran llamarlo, reflexión, como ustedes lo denominen, ¿no? Tiene su punto de partida en el amor de Dios.
y en la revelación de ese amor. Hoy más que nunca necesitamos nosotros en nuestros sermones recuperar la forma en que Dios nos ha amado. La esencia de la predicación, el mensaje de la predicación, hermanos, está basado en el amor. Todos sabemos esta afirmación y si no, hoy la vamos a aprender. Una afirmación que confronta este punto, ¿no? Todos hemos dicho que Dios no tiene amor. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿O no? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dios no tiene amor, en lo absoluto. Dios es Sí, gracias. O sea, la afirmación es, Dios no tiene amor porque Él es el amor. Cuando alguien tiene algo, yo tengo mi mate ahora, pero al rato no lo tengo y lo dejo a un lado y me voy. Dios es amor. Nuestras predicaciones tienen que revestir de este amor y tienen que hablar de este amor de Dios. Muchas veces nuestras predicaciones se convierten en actos de condena, ¿no? He escuchado a muchos predicadores usar este tiempo para desquitarse de los hermanos o de la iglesia, porque la iglesia es retobada, porque la iglesia no hace caso, y entonces nunca hablamos de cómo el amor de Dios se ha revelado de una manera especial para cada uno de nosotros. Hermanos, muchas de nuestras personas que escuchan el mensaje los sábados o cualquier día o en el lugar donde estemos, muchas de ellas necesitan ser amadas. Si no es que todas necesitan ser amadas. Y no hay mejor oportunidad que a través de este mensaje de amor hacia la humanidad, nuestros sermones estén sazonados de ese amor. No importa el tema que elijamos, hablemos de mayordomía, de economía, hablemos de profecía, hablemos de lo que hablemos. Todo tiene que estar permeado y la gente tiene que escuchar un mensaje de amor hacia las personas. Un mensaje de amor de un Dios que se ha revelado. Juan 3:16 lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Siempre nos quedamos en el 16, pocas veces leemos el 17, pero el 17 es fundamental. El versículo 17 del capítulo 3 de Juan dice, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesús, por el mensaje que él da. Oye, queridos hermanos, si nuestros mensajes cuando los armamos no tienen conciencia de que en algún punto de nuestro sermón tiene que estar esa ternura de Dios, ese amor de Dios, estamos equivocando el camino. Porque el mensaje fundamental que Dios ha tenido para el hombre es un mensaje de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Lo amó. Su amor es más allá. Por eso es que la predicación, su esencia teológica, tiene que estar basada, sí o sí, en predicar de ese amor y cómo Dios lo ha revelado de diversas maneras. Cómo Dios nos sigue amando. No importa lo que sos, no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas caído, el amor y la gracia de Dios serán inagotables. Hoy necesitamos recuperar mensajes de la gracia, del amor de Dios en nuestras vidas. Ujú. No lo olvide. Cuando usted arma un sermón, tenga conciencia de que este tiene que estar permeado y tenemos que dejarle muy claro a nuestros oyentes lo mucho que Dios les ama. A veces el predicador no lo hace porque tiene bronca con alguien, ¿no? Porque a veces dice, no, ¿cómo yo voy a predicar de que Dios ama a tal persona si tal persona es así, es asado? Vieron que a veces entre las iglesias hay un montón de rencillas entre familias y depende de la familia del predicador es cómo va, va a plantear el tema del amor de Dios. Eso no tiene que suceder en ninguno de nosotros. Nuestros sermones tienen que estar plasmados o permeados del amor de Dios. Segundo, principio teológico. La predicación tiene un carácter cristológico. Tenemos que hablar de Cristo y de este resucitado, decía el apóstol Pablo, ¿no? Yo solo me propongo hablar de Cristo y de este crucificado. Solo Cristo. Los grandes
los grandes legados que tuvimos de la Reforma Protestante, hermanos, entre ellos, los 5 grandes legados de la Reforma Protestante, las famosas solas, es solo Cristo, solo Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestras reflexiones y de nuestros mensajes, no importa cuál tema abordemos. No importa si abordamos un tema para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los ancianos, para los matrimonios, Cristo tiene que estar presente. El carácter de Cristo, la persona de Cristo, la vida de Cristo, las palabras de Cristo tienen que estar presentes. No importa si hablamos del texto profético, no importa si hablamos de los salmos, no importa si hablamos del Pentateuco, no importa si hablamos del libro de los jueces, sí o sí tenemos que buscar palabras de Jesús que reafirmen este carácter y que Cristo sea el centro de nuestra predicación. Desafortunadamente, queridos hermanos, muchos predicadores solo predican de sí mismos y hacemos un cristocentrismo personal, un autocentrismo, no sé si llamarlo de esa manera. He escuchado a muchas predicaciones, el predicador sube al púlpito y dice, bueno, hermanos, hoy me tocó predicar, ok, vamos a hablar de tal tema, lee el texto bíblico, cierra la Biblia, ¿viste? Y empieza a hablar de él, empieza a hablar de sus traumas, empieza a hablar de sus problemas, de lo que le hizo el hermanito de hace 1000 años, ¿no es cierto? Y los 50 minutos, por cierto, que dura un sermón de esa naturaleza, 49 minutos es hablar de sí mismo. El famoso pastor o predicador yo-yo, ¿no? Y yo hice, y yo dije, y yo fui, y yo hablé, y nunca nos habla de Jesús. Por eso es que la gente no está alimentada de Cristo, hermanos. Porque muchos de nuestros sermones se pasan todo el tiempo contando chistes, hablando de una persona. Les voy a contar algo que me dijo un hermano, una hermana, y bueno, hablamos de los demás menos de Jesús. Por favor, creo que una predicación bíblica y espiritual debe estar basada de Cristo. No me propongo predicar de ninguna otra cosa, dijo Pablo, más que de Cristo y este crucificado. Cuando usted arme un sermón, siempre piense en Jesús y vea de qué forma su sermón tiene que terminar en la persona de Jesús. Y que la gente diga, y que usted en su sermón, perdón, diga, Jesús dijo esto. ¿Saben qué es lo que pasa? Me voy a meter un poco en la clase de espiritualidad cristiana, pero bueno, tantito me voy a meter nada más. Muchas de las personas, hermanos, reaccionan de diferente manera, reaccionan de forma carnal ante diversas situaciones porque no conocen a Jesús. No saben qué Jesús dijo en tal circunstancia, no saben de qué manera Jesús se comportó en tal problema. Y entonces, como no sabemos eso, pues reaccionamos, ¿no? Reaccionamos, reaccionamos carnalmente. Y gritamos y maldecimos y mil cosas. ¿Por qué? Porque las predicaciones que escucha no son predicaciones que escuchan al Cristo resucitado, del Cristo resucitado, de palabras de Jesús, ¿no? Entonces el predicador tiene que cuidar eso. Por eso la predicación tiene un punto, un sabor, una forma cristológica. Ahora, perdón, hago un paréntesis. ¿Significa que no debemos hablar del Padre ni del Espíritu Santo? No. Es decir, que nuestro mensaje no tiene que ser patercentrista ni neumatologista. No, hermanos. Patercentrista significa hablar del Padre y neumatologista significa hablar del Espíritu Santo. Claro que hablamos del Padre, claro que hablamos del Espíritu Santo, pero siempre en la persona de Jesús, porque Jesús es quien vino a revelar al Padre y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús que fue enviado para guiarnos a toda verdad. Entonces, todo pasa por un aspecto cristológico. Ujú. Tercer principio.
La predicación, y esto es fundamental, hermanos, no es un mero discurso moral, político o religioso. Que a veces eso es lo que muchas veces escuchamos. A veces escuchamos mucha retórica, mucha emoción del predicador, pero poco sustento de la palabra. A veces las predicaciones parecen más arengas políticas, ¿no? más, más estruendo que la palabra, la sencillez de la palabra. La predicación no es un mero discurso moral, político o religioso. Es más bien la comunicación de la buena noticia. ¿De quién? Pues de Jesús. La comunicación del evangelio. Hermanos, si nuestros sermones nos llevan evangelio, si nuestros sermones nos llevan buenas noticias, entonces no estamos predicando la Biblia. Estamos predicando cualquier otra cosa, hermanos. Y puede ser muy linda nuestra predicación y podemos usar la Biblia y usar textos bíblicos y demás, pero si no lleva la buena noticia de salvación, si nuestros sermones no tienen este sentido de que nuestros oyentes reconozcan a Jesús como la buena noticia y lo acepten como su Señor y Salvador, estamos predicando otra cosa. Alguien me decía una vez cuando yo hablé de un llamado a aceptar a Cristo. Y recuerdo que uno de los hermanos me decía, pastor, yo creo que se equivocó de sermón. Y yo digo, ¿y como por qué me decís eso, che? Dice, porque usted trajo un mensaje evangelístico, dice, y no había ninguna alma nueva. O sea, fue un mensaje evangelístico para la iglesia. Nosotros ya somos viejos y que ya aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces lo interrumpí, le dije, ¿y de verdad lo han aceptado? ¿De verdad? ¿Vos creés que nuestra iglesia ha aceptado nuestros hermanos? No significa que por haber nacido en la iglesia realmente hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No creo que por el hecho de que todos los sábados vayamos a la iglesia es porque realmente hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Muchos pueden asistir solamente por una religiosidad, por compromiso, porque los lleva el papá, porque los lleva la mamá, porque el esposo les dice, porque qué sé yo. Y entonces yo le dije, necesitamos volver. No sé si es necesario todos los días volver a aceptar a Cristo para tomar conciencia de lo que Él significa en nuestras vidas y voy a predicarlo. Voy a predicarlo. Porque es allí donde nosotros debemos tener nuestra verdadera mirada del mensaje evangélico. Tiene que haber buena noticia, hermanos. Si no hay buena noticia, tiene que haber noticias de salvación. Jesús inició su mensaje con buena noticia. Arrepentíos, arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos está cercano. El predicador y predicadora tiene que taladrarle a la iglesia, ¿viste? Diciéndole, arrepentíos, arrepentíos y creed al evangelio. Hasta que nuestras conductas sean conforme al reino de Dios, entonces sabremos que efectivamente hemos entendido el mensaje cristiano. Hasta que empecemos a comer alimento sólido espiritualmente hablando, ahí nos vamos a dar cuenta que realmente la gente ha entendido aceptar a Cristo. Mientras, tenemos que seguir hablando de la buena noticia de salvación. Yo creo, hermanos, que si juntamos todos estos elementos que la predicación debe tener, vamos a tener éxito en el nombre del Señor Jesús para la gloria de Él. Punto 4. Cuarto elemento teológico que se convierte como la esencia de la predicación. En la predicación, hermanos, que este es un fenómeno maravillosísimo, ¿no? El hombre es siempre el receptor. El hombre siempre es el receptor. La iglesia que nos escucha, la congregación a quien nosotros le estamos hablando,
Y la predicación, hermanos, va a cumplir su propósito cuando penetre en la vida de esas personas. Y lo más importante, queridos hermanos, cuando después de haber escuchado la palabra del Señor, salgan y hagan lo que escucharon de la palabra. Y entonces sean transformados en su comportamiento. Entonces sabremos que efectivamente nuestra predicación ha dado en el clavo. A veces hay predicadores que solo se predican para sí mismos. Todos los temas que elige, ¿no? Cuando prepara sus sermones, siempre piensa en él. ¿Qué mensaje me gustaría escuchar a mí como predicador, ¿no? Y esta es una tentación muy grande, hermano. Se los dice alguien que tiene muchos años predicando. Esta es una tentación muy grande. ¿De qué me gustaría predicar? Algo que a mí no me confronte, algo que a mí no me lastime, ¿viste? Algo que, perdón, que yo como predicador pueda predicar sin mayor problema. Pero el predicador tiene que pensar que su mensaje va dirigido a esas personas y esas personas tienen que ser influidos para que su comportamiento sea diferente. Si no, solamente los estamos entreteniendo. La iglesia tiene que tener muy clara la idea de decir, hermanos, esto es palabra de Dios y Él quiere que usted, después de que escuche esto, lo ponga en práctica. Lo ponga en práctica. Ah, hace 15 días aquí en la congregación me tocó predicar y hablaba yo, traje un sermón acerca de ¿por qué te preocupas? En forma de pregunta, ¿no? Que tenía que ver con que a veces nuestra vida está llena de muchas preocupaciones. Resulta que ese día, ¿no? Este, los vecinos de enfrente del templo, porque el templo da muy bien a la calle, ¿no es cierto? Y los vecinos trajeron un montón de perros ese día a su patio. Y ese día, por cuestiones de las circunstancias, digo yo, empezaron a ladrar todo el culto, ladre, ladre, estaba insoportable. Cuando estaba el momento de la alabanza, qué sé yo, a mí me molestaba también porque decía yo, Pero ustedes saben que cuando estaba predicando, yo le decía a la iglesia, yo entre mí mientras predicaba decía, ¿cómo hago para dejarle claro a la iglesia de que yo no quiero que este sermón quede en algo de que, ay, estuvo re lindo y demás, sino que vaya. Y entonces tomé el ejemplo de los perros. Y le dije a la iglesia, aproveché a los perros, ¿viste? El ladrido de los perros, aproveché para la predicación. Y le dije a la iglesia, ¿cuántos de ustedes no me están poniendo atención porque están más preocupados o enojados porque los perros están ladrando? Y todos se quedaron mirando así como diciendo, y sí, la verdad que sí. ¿Cuántos de ustedes están pensando diciendo, pucha, che, este vecino, cómo se le ocurre dejar a los perros? Mientras yo estoy hablando de que no se preocupen. Y entonces yo le dije, iglesia, ¿se dan cuenta que las preocupaciones son como estos perros que ladran? Todos los días nuestras preocupaciones nos ladran, nos ladran, nos ladran, nos ladran y nos preocupamos por esto, por aquello, por lo otro y andamos re preocupados, ¿no es cierto? Y nos desvían la atención de lo verdaderamente importante, que es confiar en el Señor. Y les dije, cuando termine este sermón, le digo, ustedes lo que tienen que pensar es que ustedes se van a ir a sus casas y ya no van a escuchar más los perros. Digo, de últimas los voy a escuchar yo porque yo vivo acá, pero ustedes ya no. Entonces tienen que aprender que no permitan que los ladridos de sus preocupaciones los desvíen porque tarde que temprano se van a solucionar. Dios los va a ayudar. Confíen en eso, pero vayan y no permitan que los ladridos de sus preocupaciones les quiten. Entonces, les di como que un ejemplo, ¿viste? Para que ellos se recuerden de eso. Bueno, yo no sé si se recuerdan, hermanos. No tengo ni idea si ellos lo supieron o no, pero yo sí lo sigo recordando. Y cada vez que yo me empiezo a preocupar por algo, me recuerdo de la prédica y digo, no, este es un perro que me está ladrando.
Y no lo voy a permitir, no me voy a distraer. Voy a confiar en el Señor. Bueno, la predicación debe estar preocupada porque eso suceda en la vida de los oyentes. Debe penetrar en la vida y tiene que influir en su comportamiento. Si la iglesia sigue siendo la misma, hermanos, si su congregación tiene el problema del chisme, ¿no? Si en su congregación todavía hay un montón de hermanos y hermanas que les encanta el chisme, es porque tal vez no hemos dado en el clavo para decirles correctamente que el chisme es un pecado y que tienen que cambiar. Y que eso no puede permitirse en la vida espiritual de personas transformadas a la imagen de Cristo. Pero para esto tenemos que hablarles del amor de Dios, tenemos que hablarles del evangelio, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hablar de todo esto. ¿Mm? Quinto, la predicación, hermanos, debe llevarse a cabo en el contexto de la iglesia. Por tanto, la predicación está atada, está unida a la existencia y a la misión de esta. La palabra, hermanos, es quien alimenta a una iglesia que debe cumplir una misión. El problema es que como la iglesia no está cumpliendo ninguna misión, pues no necesita mucha energía. No necesita mucha energía. Pero la predicación, hermanos, está para nutrir el cuerpo. La predicación va en función, hermanos, de hacer crecer el cuerpo, no de que el cuerpo esté en forma. No queremos un cuerpo esbelto. Bueno, algunos de nosotros sí queremos tener un cuerpo esbelto. Pero hablando espiritualmente, no queremos un cuerpo atlético y bien formado. Necesitamos un cuerpo que esté creciendo sanamente. Y entre otras cosas, el factor fundamental para que un cuerpo crezca es la predicación. Si el predicador, hermanos, desaprovecha la oportunidad que tiene todos los sábados de influir en la vida de la congregación, va a perder una oportunidad fundamental, porque a veces es la única oportunidad que nosotros tenemos para que la iglesia se alimente de algo bueno. ¿Mm? Del 100% de nuestra iglesia, no sé si el 70, el 20%, voy a ponerlo en términos positivos, no sé si el 20 o el 10% entre semanas se nutre espiritualmente. Yo veo con profunda tristeza que muchos de nuestros hermanos dejan sus Biblias en el banco de la iglesia, ¿no es cierto? Y ahí hasta la otra semana lo recogen. Hay hermanos que tienen muchos años en la iglesia, pero no saben dónde queda Abdías, por ejemplo. Hay muchos jóvenes que les decimos, busquen Filemón y empiezan a buscar desde Génesis. Tenemos mucha iglesia, nuestra iglesia, hermanos, no está entendiendo que el sermón, que ese momento en que Dios habla, es para alimentar a la iglesia para que ésta cumpla su misión. La iglesia tiene una misión: alcanzar a los perdidos. Alcanzar a los perdidos. Pero como la iglesia no entiende esto, entonces la gran mayoría de nuestros miembros considera a la iglesia como un mero tiempo o lugar de esparcimiento y de entretenimiento. Yo bendigo la vida de ustedes, queridos alumnos. Bendigo a Dios. Bendigo a Dios por la vida de ustedes. Bendigo a Dios por sus vidas. Le doy gracias a Dios porque ustedes decidieron tomar la posta y dejar de estar en un banco donde tal vez sentían que podían hacer muchas cosas, pero no sabían cómo. Este es el lugar. Y esto es lo que Dios quiere que hagan. Entonces, si nosotros nos preparamos y le mostramos a la iglesia de que nuestras predicaciones son para que la iglesia cumpla su misión, entonces la iglesia cuando trabaja va a necesitar alimento. ¿Viste? Es como el que va a la chacra. El que va a la chacra sabe que el trabajo en la chacra es duro, es difícil. Bajo el sol, lluvia, es fuerte. Y llega a casa el campesino, el que va a la chacra, y llega a casa con un hambre que se quiere comer los dedos. Bueno, eso necesitamos que la iglesia haga. Que la iglesia cumpla su misión, que trabaja arduamente y cuando llegue el momento de la comida, venga con un hambre y entonces el predicador le haya preparado una linda comida.
que el predicador le haya preparado una comida sustanciosa, profunda, espiritual, que le haga decir, qué rico estuvo. ¿Qué te dieron de comer? Comí esto, comí aquello. Esta es una responsabilidad nuestra, hermanos. Yo le pido mucho a Dios. Yo soy el primero en pedirle a Dios, hermanos. Pero Dios es fiel. Y creo que cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace el resto. Muy bien. Sexto, la predicación tiene un fin persuasivo. Su objetivo primordial es persuadir a los hombres que están fuera o dentro de la iglesia a darse por completo al Señor, en rendirse a Él. No se trata de darle palmaditas a nuestros miembros de iglesia como diciendo, ah, bien, todo bien, bien. Dios es un Dios de amor, quédate re tranquilo, ¿no? Hay muchas denominaciones que hoy su teología es una vez salvo, siempre salvo. Vos quédate tranquilo, vos haces lo que querés, no te preocupes. Hay predicadores, ¿no es cierto?, en donde nunca tocan un tema sobre pecado, ¿no? Porque todo es gracia, todo es amor, todo es bondad, todo es dale para adelante, no te preocupes. Pero debemos estar conscientes, hermanos, que la predicación debe tocar el punto neurálgico de nuestra condición caída, que tiene que ver con el pecado, y que tenemos que confrontarlo. Conozco de muchos lugares en donde las iglesias a veces acusan al pastor porque el pastor habla del pecado. ¿Y quién es el pastor para hablarnos así? ¿No? ¿Y quién es el pastor? Y entonces muchos predicadores no hablan del chisme aunque la iglesia sea re chismosa. ¿Por qué? Porque se le van a venir encima. Porque el que es chismoso no va a aguantar lo que Dios le está diciendo y está confrontando su corazón y le está diciendo, vos necesitas dejar de ser chismoso, de ser chismoso. Y entonces a veces, queridos hermanos, el predicador, para no meterse en problemas, para no tocar esos temas espinosos, bueno, pues prefiere evadirlos. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Pues estamos engañando a la iglesia, porque todos debemos estar conscientes de nuestra condición de pecado. Yo pastoreé una iglesia que tenía ese problema del chisme. Y me levanté un sábado, estaba toda la iglesia, yo oré a Dios, le dije, Dios, tráeme a todos porque yo necesito que escuchen. Y hablé, hermanos. Y yo le dije a la iglesia, si usted a partir de este sermón no me quiere pedir mi cambio, quiere hablar con el sobrededor y quiere decir que yo soy un mal pastor y quiere sacarme de acá y demás, tiene toda la libertad. Yo no me voy a defender. No me voy a defender. Lo voy a aceptar. Pero usted necesita escuchar esto. Y no fue por una bronca mía, no, es que ese es un problema, ¿viste? Que yo he escuchado a muchos predicadores que confrontan a la iglesia, pero lo hacen desde la bronca, lo hacen desde el odio, lo hacen desde el coraje. Y no, eso no está bien delante de Dios, no es honesto. Pero cuando lo hacemos con la convicción de que es lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces la gente tiene que escuchar. Y ese día yo sé que muchos no les gustó y otros dijeron, gracias, pastor, tiene razón, necesitamos cambiar eso. Y dije, bueno, si no lo hacen, es problema de ustedes. Yo ya cumplí con decírselos que están en pecado y no está bien. Yo los amo porque, miren, hermanos, al que ama Dios castiga. El problema es que hay predicadores o predicadoras que solamente entienden el castigo y le dan con todo, ¿viste? Hay predicadores que bajan leña y condenan y dicen y nunca muestran un rastro de gracia. Eso tampoco es correcto. Nosotros tenemos que persuadir, tenemos que decirle a la gente, por favor, pongan atención en su vida espiritual, están en pecado. Y el pecado los va a destruir a su familia, va a destruir su ministerio.
Usted tiene que hablar del adulterio en la iglesia y usted le tiene que decir a los matrimonios, por favor, tengan cuidado con esto. Si usted me dice a mí, pastor, mire, este sermón no me sirve a mí porque yo estoy seguro, yo nunca engañaría a mi esposo y a mi esposa. Aguas con eso. Tenga mucho cuidado porque es muy probable que termine haciéndolo. Entonces, tenemos, queridos hermanos, que persuadir a la gente diciendo, por favor, miren, hermanos, si ustedes van por ese camino, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. No vayan por allí. Miren, Cristo nos da esta opción. Cristo nos pide esto. Mejor hagámoslo de esta manera. Esto es compartir el mensaje de la salvación de Dios. Y entonces le pedimos a la gente decirle, hermano, ríndase a Cristo. Ríndase a Cristo. Si usted está teniendo pensamientos lascivos de que vea a la hermana con otros ojos o al hermano, ¿no? Porque el adulterio no solamente es de hombres, también de mujeres. Ríndase a Cristo, confiese su pecado, apártese de él. Si usted está tentado a seguir mintiendo, ríndase a Cristo. Si usted no está dando su diezmo y le está robando a Dios, ríndase a Cristo, se lo suplico, ríndase a Cristo. Esto es muy importante, hermanos, porque tener estos elementos en nuestra predicación con amor, con firmeza, pero con ternura, hará que la gente diga, sí, tienes razón. Eso es lo que básicamente, hermanos, le pasó a Nínive en el mensaje de Jonás, ¿recuerdan? Nínive era re terrible, Nínive era la peor ciudad, Nínive eran los más infames del mundo. Y Jonás fue y proclamó salvación. Ellos se arrepintieron, se persuadieron, dijeron que sí, Dios los perdonó. El problema es que Jonás después se enojó. A veces pasa, ¿no? A veces la gente se enoja como diciendo, ¿cómo Dios perdona a estos hermanitos que me hicieron la vida de cuadritos? Y estos hermanitos tendrían que ser. Pero si han cambiado, se han arrepentido, recíbelos como tus hermanos. Esa es la persuasión, hermanos, que nosotros tenemos que decir siempre a la iglesia, con amor, pero con firmeza. Punto 7, hermanos. La predicación no solo tiene letra, sino espíritu. Esto es fundamental. El carácter espiritual de la predicación emana del hecho de que es un acto testificante del Espíritu Santo. Hermanos, la predicación debe ser espiritual porque debe de nacer de hombres espirituales y de mujeres espirituales. Por eso es importantísimo la materia de espiritualidad cristiana y no porque la materia sea wow, la panacea del mundo, no, pero al menos nos va a despertar la conciencia de la importancia que tiene, hermanos, de cultivar una vida espiritual. Si el predicador no tiene una relación personal con el Señor y no aprende a amarlo más profundamente, no lo va a poder demostrar en su predicación. Porque eso nace de suyo propio, hermanos. No necesitamos decirle a la iglesia, hermanos, vengo a decirle que yo amo al Señor. Quédese re tranquilo, que eso no hay necesidad de decirlo. La gente lo mira, la gente ve nuestra pasión, la gente ve lo que hay en nuestros ojos, en nuestros gestos, en nuestros ademanes. Mira nuestro rostro, ve nuestras manos, nuestro cuerpo. Mira si efectivamente lo que está saliendo de nuestras bocas está en armonía con lo que somos. La predicación, hermanos, es espíritu, porque es el hecho testificante donde el Espíritu Santo está obrando, está actuando. Nosotros no somos los que decidimos qué predicar y qué no. El resultado de la predicación no es nuestra, sino es del Espíritu Santo de Dios. Recuerdo bien que un día en una iglesia que pastoreé, este, eh, era un miércoles en la iglesia. Y yo decía, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y en medio de estar meditando y leyendo la Biblia y demás, cruzó por mi camino el pasaje de Hebreos, ¿no? De Hebreos, en donde Hebreos dice que eh, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es el capítulo 10, versículo 26, la advertencia del que peca deliberadamente. No sé por qué me animé, viste, a hablar sobre esta actitud y demás. Y recuerdo que no éramos muchos.
Bueno, son de esos días en donde la iglesia estaba distraída, no sé qué pasó, el director andaba también todo distraído. Bueno, el chiste que ya empecé la predicación mal, yo también ya sentía que algo no estaba bien y bueno, yo me esforcé, ¿viste? En hablar sobre esto y sobre el pecado y expliqué lo que es caer en manos del Dios vivo y demás, todo eso. Y mientras estaba yo predicando, hermanos, va entrando el esposo de una hermana que no era de la iglesia y que por aquellas cosas fue al culto, ¿viste? Y yo ya estaba tan embalado que yo ya no pude cambiar el sermón porque dije, bueno, si hay un alma nueva, ¿no es cierto? Bueno, hay que hablar del evangelio, de Jesús, del hijo pródigo, del buen samaritano, de menos del pecado y de que de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ya no pude cambiar. Entonces le seguí, ¿viste? Seguí lo que yo había hablado y pues hablé sobre el pecado y sobre lo terrible que es cuando alguien peca delante de Dios y que se aparta de él y todo lo que le sucede y las consecuencias del pecado y bueno, todo eso, ¿viste? Bueno, fue uno de los sermones donde yo me sentí frustrado porque nadie me dio bolilla. Yo terminé el sermón, ¿viste? Y todos, bueno, listo, amén, ya vámonos, pastor, vámonos, ya es tarde. Me sentí tan frustrado. Y sentí tanto miedo de haberme equivocado por haber dado ese sermón a esa persona que era nueva en la iglesia. Y, y vos sabés que cuando yo estaba cabizbajo, yo llegué a mi lugar, me senté, Bere me dice en susurro, ¿qué te pasa? No, nada, estoy bien. Pero me sentí tan derrotado, tan derrotado. Fue una de esas sensaciones donde dije, mi predicación no valió la pena, ¿viste? Como que uno dice, bueno, fue una predicación más. Bueno, listo, ya está. Sucede que cuando termina el culto, ¿viste? Empezamos a saludarnos entre todos y este hermano, este hombre, se acerca y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Pero serio, ¿viste? Dije, Dios mío. Sí, le digo, sí, sí, decime. Pero no, dice, no aquí adentro, vamos a charlar allá afuera. Ah, bueno, dije, listo, acá me agarró las piñas este cristiano. Acá ya soné. Y bueno, pues, qué sé yo, si me va a reclamar, pues ya veo cómo, cómo arreglo el entuerto. Ustedes saben que cuando salimos nos situamos en la parte de la vereda, eh, donde da a la calle, ¿no es cierto? Y me ve a los ojos y me dice, quiero decirle algo. Sí, le digo, decime. Yo soy ese hombre pecador del cual usted habló en la predicación. Ay, 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 yo sentí un frío, hermano, sentí un frío. Le digo, sí, le digo, bueno, vos escuchaste. Me dice, yo he hecho todo eso que usted me dice, ha dicho en la predicación, dice. Y me siento tan lejos de Dios, me siento tan culpable, me siento tan alejado de Dios, que no sé más qué hacer. Y ahí aproveché, dije, bueno, listo, Señor, me lo pusiste en bandeja de plata y no lo vas a aprovechar. Entonces le empecé a testificar de Cristo. Le dije, mira, vos sos un pecador, pero necesitas de Cristo. Vos no vas a poder salir solo, ni de tus tentaciones, ni de tus pecados, ni de los vicios que tenés. Necesitas de Cristo. Necesitas aceptar a Cristo. ¿Y cómo le hago? Aceptarlo hoy. Ustedes no me van a creer, mano. Mientras todos los hermanos se despedían, ahí en la vereda, ahí de donde pasaban todos los autos, le dije, agacha tu cabeza, le puse las manos en el hombro y lo guié a Cristo y pedimos perdón y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que a veces uno piensa que uno es el factor de éxito de nuestros sermones, ¿no? Cuando bajamos del púlpito, todos nos aplauden. Ay, pastor, qué lindo sermón. Qué lindo, qué hermoso. Y todos, wow, sí. Y no nos damos cuenta que no somos nosotros, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Yo me sentí fracasado porque pensé que nadie me había dado bolilla, nadie me había puesto atención, pero el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de esa persona. Entonces usted nunca menosprecie ninguna oportunidad para hablar, porque el que obra es Dios a través de su Espíritu en la vida de las personas, pero uno tiene que estar preparado. ¿Okay? Bueno,
¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué piensan de estos elementos teológicos, de esto que debe tener el sermón? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Pueden tirarme pedradas, no importa, hermanos, al fin que no traspasan la pantalla. Sí, sí, van a ir más adelante. ¿Me escucha? Ah, Sí, sí, lo que pasa es que quité la manita. ah, Sí, muy hermoso el estudio de esta tarde, mi querido Abraham. Es muy importante tener cuidado, que ante todo Dios nos invita a, como lo decías en el texto de Timoteo, a redarguir, a instruir, ¿verdad? En justicia, pero siempre en el amor de Cristo, que es algo que muchas veces está ausente de nuestras iglesias. Entonces, creo yo que esta tarde he aprendido mucho. Que Dios te bendiga. gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Algo que quiera compartir con la clase? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que quiera agregar o corregir? Adelante, Marianela. Sí, me pareció muy interesante recalcar esto de que lo central del mensaje de la prédica sea Cristo, ¿no? Porque es cierto, a veces los predicadores o nosotros, como yo, por ejemplo, que comparto con la femenil, a veces ponemos una ilustración para entrar en tema y quizás contamos nuestra experiencia, nuestro testimonio, pero no hablando de Cristo, sino de alguna situación que pasamos. Y lo dejamos muy poquito a Cristo en el mensaje. Así que para mí fue muy interesante, de vuelta me orientó cuál es el centro de la predicación, ¿no? Que es Cristo. Así que para mí fue de mucha bendición escuchar esto porque es como que un poquito de tirón de oreja, ¿no? Gracias, pastor. Gracias, Marianela. Y realmente el tirón de orejas es para mí, hablando, porque mea culpa, a veces los predicadores ya nos sentimos tan cancheros, diríamos, ¿no? Que pasamos por alto estas situaciones y siempre es bueno volver a retomarlas. Así que te bendice a ti, me bendice a mí también, porque me hace recordar que mi próximo sermón del sábado debe tener estos elementos. Adelante, Pastor Manuel. Y me hizo pensar mucho que siempre la predicación está en el contexto de iglesia, ¿no? Y cómo conocemos a la iglesia, y estuvo muy lindo esto, que después, de alguna manera, el mensaje también tiene un propósito en denunciar las cosas o identificar las necesidades de la iglesia, ¿no? Siempre tiene que estar mirada y bueno, sobre todo los que estamos como pastores, tenemos esa posibilidad de conocer nuestra iglesia. Y bueno, qué bueno que estuvo esto, no hacerlo desde las emociones humanas, no quiero decir bronca, sino hacerlo desde el amor, pero sí identificar el pecado y ponerle nombre, ¿no? Ponerle nombre. Pero al hacerlo desde el amor, va a caer bien igualmente. Esto es una tarea, creo que en lo personal es una prueba interesante, ¿no? Así que Dios nos bendiga. Gracias, gracias, Pastor. Sí, y algo que me llama, me da pie para decir, cuando nosotros predicamos sobre el pecado en la iglesia, debemos asegurarnos que ese pecado sea colectivo, sea general. Si es de alguna persona, no debemos aprovechar esa oportunidad para condenar a una persona, diríamos. Para eso tenemos que llamar aparte y hacer algunas otras acciones. Pero cuando denunciamos es algo que la iglesia en general está faltando y eso ayuda muchísimo para que
la iglesia tome conciencia de cambiar su vida, su conducta, porque eso es lo que honra al Señor. Así que bueno, muchas gracias. Adelante, Isaac. En paz, hermano. Realmente a Paz. mí me hizo reflexionar bastante, al igual que mis hermanos, a mí también me gustó mucho su plática y sobre todo creo que nos hace crecer bastante en lo espiritual. Yo me puse a pensar en lo que comentó y cómo uno a veces puede tener algún miedo de pararse enfrente, ya sea porque está algún hermano o alguna X situación, pero lo importante también de esto y lo que usted comentaba es que uno tiene que dedicarle el tiempo al estudio, darle ese tiempo que se merece, porque a veces uno se puede confiar de su propio conocimiento y decir, yo me sé muchos libros, me sé versículos, pero no, siempre hay que dedicarle el tiempo necesario a esa predicación y como lo dijo, Dios va a tocar los corazones, porque al final de cuentas somos instrumentos. A veces uno no se da cuenta cuántos corazones tocó Dios a través de esa predicación o qué también le hizo a aquella persona que tanto lo necesitaba, pero al final de cuentas de nuestra parte nos toca hacer ese instrumento y prepararnos. Entonces, muchas gracias, hermano, por esas palabras. Gracias a vos, Isaac. Gracias a vos. Y es cierto. Nadie puede confiarse, hermanos, que eso no solo pasa en los predicadores, la vida cristiana misma. El cristiano se confía demasiado. Nosotros nos confiamos demasiado. Si hacemos un análisis de cada uno de nosotros, cuánto leemos la Biblia, cuánto oramos, cuánto conocemos, nos vamos a dar cuenta que hemos perdido mucho tiempo en otras cosas. Hemos desperdiciado mucho tiempo. Y que muchas cosas podrían ser diferentes en nuestra vida si tomáramos un poquitito más en serio la palabra de Dios. Muchas cosas serían diferentes en nuestra vida. Muchas mochilas no estaríamos cargando, porque hoy cargamos muchas mochilas que podrían quitarse si conociéramos un poquitito de esa palabra que nos libera, ¿no? Que nos libera. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ah? Y eso es lo que anhelamos. Muy bien, hermano, vamos a tomar 10 minutitos de receso y venimos para, si no hay nadie más, si nadie más quiere charlar, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos a la exégesis de un texto paulino.